Buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos esta tarde en Consultorio 35. Bienvenidos a TV UJAT, Trascender en el Conocimiento. Muchas gracias a quienes como siempre nos siguen en el Radio UJAT por el 107.3 de FM, Voz Universitaria. El tema de hoy es la fiebre amarilla, una enfermedad viral que se contagia a los humanos igual que a veces en algunos tipos de primates y a través de la picadura de mosquitos infectados. El virus se le llama simplemente virus de la fiebre amarilla, nombrado así por la ictericia, la coloración amarillenta que se entorna en la piel y en las conjuntivas. Pero afecta a algunos pacientes y pertenece también este virus a la familia de los Flaviviridae. La fiebre amarilla es endémica en algunas zonas de América Latina, en África, aunque han aparecido muchos casos en otras partes del mundo. Esta enfermedad, que no tiene cura, infecta aproximadamente 200.000 personas al año, provocando fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, dolor muscular y dolor de cabeza. Para conocer más sobre esta enfermedad, hoy en Consultorio 35 nos acompaña el doctor Baldomero Sánchez Barragán, especialista en la materia. Recuerden que también usted puede comunicarse en el 358-1596 para aclararnos sus dudas, sus preguntas y nosotros tomar el tema en ese momento. Quédese con nosotros. Esto es ya su programa, Consultorio 35. Fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, hemorrágica, transmitida por mosquitos infectados. El virus es endémico en las zonas tropicales de África y América Latina. Una vez contraído el virus y pasado el periodo de incubación de 3 a 6 días, la infección puede cursar en una o dos fases. La primera, aguda, suele causar fiebre, mialgias con dolor de espalda intenso, escalofríos y náuseas o vómitos. Posteriormente, la mayoría de los pacientes mejoran y los síntomas desaparecen de 3 o 4 días. Sin embargo, el 15% de los pacientes entran a las 24 horas de la remisión inicial en una segunda fase, la más tóxica. Vuelve la fiebre elevada y se ven afectados diferentes sistemas orgánicos. La mitad de los pacientes que entran en la fase tóxica mueren en un plazo de 10 a 14 días y los demás se recuperan sin lesiones orgánicas importantes. La vacunación es la medida preventiva más importante contra la fiebre amarilla. La vacuna es segura, asequible, muy eficaz y una sola dosis es suficiente para conferir inmunidad y protección de por vida sin necesidad de dosis de recuerdo. Los síntomas de la fiebre amarilla son fiebres, ictericia, dolores musculares, náuseas, vómitos y cansancio. Una pequeña proporción de pacientes infectados presentan síntomas graves y aproximadamente la mitad de estos casos fallecen en un plazo de 7 a 10 días. Si quiere usted conocer un poco más sobre esta enfermedad, quédese con nosotros en Consultorio 35, en donde los expertos comparten la salud. Qué bueno que nos permiten entrar a su hogar. Este es su Consultorio 35, que como saben cada viernes nos comunicamos con ustedes para crecer en el conocimiento de aspectos médicos. Hoy ya fue anunciado nuestro entrevistado y quiero leer algunas cosas curriculares al respecto de él. El doctor Baldomero Sánchez Barragán es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialidad en infectología tropical por el Instituto de Salud y Enfermedades Tropicales de la Secretaría de Salud y Asistencia. Especialidad en medicina familiar y especialidad en salud pública. Hizo su maestría en ciencias con énfasis en epidemiología por la Universidad Nacional Autónoma de México y es doctor en salud con énfasis en enfermedades infecciosas por la... está en inglés, perdón. Por la Pacific University
Western University, profesor de posgrado y pregrado de nuestra división desde hace muchos años. Nos congratula que nos acompañe hoy porque es un profesor muy reconocido por su capacidad de investigador, porque es un clínico excelente, ha trabajado muchos años en la empresa petrolera y ahora está dedicado solo a la investigación. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por invitarme. Pues vamos a comenzar, doctor Baldomero, me da mucho gusto de que esté usted aquí acompañándonos y el tema de hoy, un tema interesante que me recuerda a mi niñez, porque en la época de mi niñez existía mucho el problema de la fiebre amarilla, incluso recuerdo que llegaban los fumigadores, en ese entonces no sé qué nombre tenían exactamente, pero incluso usaban un tipo de chaleco color amarillo a fumigar y entraban a las casas, ¿no? Cuando había la confianza de meterlos. Entonces, pues fue el tiempo en que pues, el mosquito era bastante combatido, porque aparte de eso, nuestra tierra tenía más agua que la actualmente tiene. Mucho pavimento existe actualmente y pues de alguna forma ha minimizado un poco el encharcamiento, pero aún así seguimos teniendo ese tipo de problemas. Precisamente el doctor Juan Graham Casasus tiene mucho peso en nuestro medio porque hizo la diferencia entre fiebre amarilla, paludismo y la cólera. Otra, no. Leptospira. Ay, se me fue el nombre. Bueno, no importa. De alguna manera, hasta que se tipifican estos virus, es que se puede hacer una verdadera consideración. ¿Qué nos dices al respecto, doctor? Muy bien, pues muchas gracias por haberme invitado. Bueno, esta es una zoonosis, es una enfermedad propia de los animales, de unos animales muy cercanos a nosotros, que son los primates, que son los monos. Pero que también la padecemos los humanos y que potencialmente México tiene mucho riesgo que se vuelva a reintroducir el virus y pueda causar epidemias grandes, catastróficas. Eso quiere decir que ya no está actualmente tan activa. No, el virus era endémico con nosotros desde hace muchos años. De hecho, este virus es el primero que se ha usado con fines bélicos como arma biológica. Si ustedes recuerdan, Haití es el primer país latino que se independizó en 1802, cuando estaba en su apogeo el verdadero Napoleón, el Napoleón I, no el que nos invadió. Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte. Entonces, ellos lograron independizarse, no fue por las balas y los machetes haitianos, sino por las balas amarillas. Porque Napoleón mandó tropas, ¿y qué pasó? La mitad de las tropas la mató el vómito negro. Esta es una enfermedad que toma muchos nombres. Se llama fiebre amarilla, por lo que ya decía, porque hay ictericia, se pone amarilla a la gente. Pero también se le llama enfermedad de Barbados. ¿Por qué de Barbados? Porque en la isla Barbados fue la primera epidemia en el continente americano que se confirmó de fiebre amarilla. Y fue de una magnitud enorme. Luego, también se le llama enfermedad de Siam. ¿Por qué enfermedad de Siam? Siam es una isla que está en el Pacífico, entre China y Tailandia, y ahí producía grandes brotes, grandes epidemias y gran mortandad. También se le llama enfermedad o vómito negro, y nuestro comandante máximo en aquel tiempo, Zaragoza, lo entendía a la perfección. ¿Y por qué vómito negro? Esto es una fiebre hemorrágica. Una fiebre hemorrágica que sangra todo, y especialmente el tubo digestivo. Entonces el sangrado del tubo digestivo alto, medio se metaboliza en el estómago, y al vomitar, pues vas a vomitar ya coagulado y negro. Como el chis del café. Así es, por eso se le llama vómito negro o vómitos en pozos de café. Exacto. Entonces han ocurrido muchas epidemias también en la ciudad donde
los norteamericanos firmaron su acta de independencia en Filadelfia, hubo una epidemia muy importante en los años 1793. También en Cataluña, especialmente en Barcelona, cuando nosotros estábamos haciendo ya consolidando la independencia en 1821, hubo un brote en Barcelona, una epidemia terrible. Pero los brotes los estamos teniendo. Y esta es una enfermedad endémica, y como ya lo dijeron, en África, pero también en Centroamérica y Suramérica. ¿Y cómo distinguir malaria, ya me acordé el nombre, malaria de paludismo, de fiebre amarilla, o fiebre terciana, cuartana o cuaternaria y bien, terciaria? muy bien. Esta enfermedad tiene comportamiento distinto si es una población donde el virus es endémico o si es una población virgen. En una población donde el virus es endémico, este virus confiere cierta inmunidad. Entonces, el 85% de la enfermedad manifiesta es leve o moderada, o lo que se le llama que nada más llega a la primera fase, que se caracteriza, como bien decían ahí, dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, sobre todo la espalda, y puede haber náuseas y vómitos y pérdida del apetito. Eso dura 3 días, 3 a 4 días, pero en algunos pacientes, que es el 15% de los países endémicos, el 15% prosigue a la segunda fase. La segunda fase consiste que 24 horas después de que te disminuyó la fiebre, te disminuyó las manifestaciones, reaparece. Y reaparece con fiebre muy alta, alteraciones de la coagulación, afección muy importante de muchos órganos, especialmente hígado, riñón y encéfalo. Pero esta afecta todo y sobre todo el sistema endotelial. Entonces los pacientes pues hacen sangrados, hacen insuficiencia renal y falla orgánica múltiple. Eso es. Entonces, ¿cómo diferenciar el paludismo? A veces es difícil, pero lo que nos va a ayudar mucho, que en el paludismo siempre habitualmente después del 5.º día de que empezó la enfermedad palúdica, tiene periodicidad. Claro. Antes de los 5 días no la tiene, todos los días. Una pausa, está interesante tu tema. Acompáñenos a unos breves promocionales para continuar con nuestro tema que les va a servir muchísimo todos los días. Continuando con nuestro programa Consultorio 35 y entrevistando el doctor Alberto Abdo, la doctora Leticia Guerrero y el servidor Eduardo López López a nuestro querido maestro Baldomero Sánchez Barragán. El tema es fiebre amarilla, pero está relacionada con otras patologías febriles que en nuestro medio son endémicas, es decir, están aquí y debemos aprender a convivir con ellas. Continúa, por favor, Bien. doctor. Les decía que en el paludismo, después del 5.º día de la fiebre, tiene su periodicidad que la está dando un ciclo que se llama eritrocítico, que consiste de cuando el plasmodio entra al glóbulo rojo y al momento que estalla, que lo revienta. En ese momento se dispara mucho la fiebre y vienen los escalofríos y la fiebre. Entonces en el paludismo, en el falciparum y malaria que nosotros tenemos acá es cada 3er día. En el malaria es cada 4 días, por eso se le llama la fiebre cuartana. Pero el paludismo, el falciparum, es el más virulento y es el que más se parece con la fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque va a lesionar mucho al riñón y puede lesionar el cerebro y cualquier órgano. ¿Por qué? Porque los eritrocitos parasitados se vuelven muy adhesivos y forman microtrombos. Y ese microtrombo se puede quedar en el riñón y si no hay sangre, pues hay necrosis. Claro. Y se puede quedar en el cerebro.
Y el falciparum puede dar malaria cerebral y que es sumamente grave. ¿Todos los mosquitos, cualquiera, puede transmitir estos virus? ¿Estos parásitos, perdón? Bueno, el paludismo lo transmite otro género, que es Anopheles, que es de hábitos completamente distintos a este que transmite el virus de la fiebre amarilla. El virus de la fiebre amarilla lo transmiten básicamente 3 vectores. En el nivel selvático, que se llama ciclo selvático, lo transmite el Haemophilus. Anda mosquito, mono, mono, mosquito. Luego sigue un ciclo de transmisión que se llama intermedio. ¿En qué consiste? El virus del mono se le pasa al humano y habitualmente es a través de una Aedes que se llama albopictus. Es el puente entre la selva y el medio urbano. Y en el medio urbano está el transmisor de la fiebre amarilla, que es exactamente el mismo que del dengue. Doctor, es el mismo que disculpe que haga mosquito. un paréntesis ahorita hablando de eso. Entonces, en esa época, hablaba al inicio de fumigaciones, al mismo tiempo que se atacaba prácticamente el paludismo, que era lo que prácticamente estaba rigiendo en nuestro estado, al mismo tiempo entonces se estaría limitando la aparición de la fiebre amarilla entonces. Claro. La fiebre amarilla era endémica con nosotros desde la colonia. ¿Desde cuándo? ¿Cómo llegó el virus acá? Llegó con el tráfico de esclavos. Y también el mosquito llegó con el tráfico de esclavos. ¿Cuándo? En el siglo XVI, siglo XVII, y se quedó con nosotros. Entonces, en los años 50 y un poquito antes, se empezó una campaña muy intensiva, militarizada de fumigación para tratar de disminuir y tratar de eliminar la fiebre amarilla, que causaba estragos, tantos que peor que el paludismo. Yo recuerdo, utilizaban jeeps en ese entonces. Así es, era gente militarizada y te llegaba y no te pedía permiso, fumigaban. Fumigaban porque era militarizado. Claro, fue un programa nacional. Un programa nacional, federal y militarizado, lo dirigía un militar. Okay. Entonces se logró que se eliminara el virus de México entre los años 50 y 60. Efectivamente. Por lo tanto, todos los que nacimos después del 50 somos altamente susceptibles si se introduce el virus para hacer una forma grave. Porque ya les decía que en los países endémicos, la segunda fase nada más te la hace el 15% de los que tienen infección sintomática, porque muchos en los países endémicos la infección es asintomática. Y solamente un 15% te hace la fase grave y un 85% de los sintomáticos te hace la primera fase o leve, que nada más es dolor, fiebre, 3-4 días se quita. Pero la fase grave, el 50% del que te hace fase grave se muere. Entonces, si el virus se introduce en una población virgen, como es la población ya mexicana, que nacimos después de los años 50, se tiene alto riesgo de correr una epidemia de formas muy graves. En la mañana estuvimos corriendo un modelo epidemiológico matemático de qué podía pasar aquí en la ciudad de Villahermosa. Se tiene el estimador que cuando se introduce un virus de la fiebre amarilla en una población virgen, que es que no ha tenido contacto con él, que no tiene anticuerpos que lo defienda, el 85% de la población se infecta. ¿Por qué? Porque las grandes epidemias, dice la OMS, que requieren 3 o 4 cosas. 1, alta concentración o densidad poblacional, que la tiene Villahermosa, porque somos alrededor de 800. ¿Qué otra cosa necesita para que se den las grandes epidemias? Alta densidad de Aedes aegypti. Y tenemos alta densidad de Aedes aegypti. El mosquito.
el mosquito transmisor. Sí, sí. Y el Aedes aegypti es el más efectivo para transmitir la fiebre amarilla porque es antropofílico. Está dentro de la casa y con nosotros, porque nosotros le damos casa y comida. Porque la hembra nada más se alimenta de sangre humana. El albopicto se alimenta tanto de sangre humana como de animales. Y también de carbohidratos azucarados. Entonces, cuando se introduce un virus de esto, el 85% de la población urbana, el mayor riesgo es la población urbana, no es la rural. Porque aquí está la alta concentración. Entonces, en un ratito, el mismo mosquito pica varios. Eso es. Se han hecho estudios que en un salón donde no tienes aire acondicionado, de una zona endémica, no tienes mosquiteros, en términos de una hora el mosquito le puede haber infectar 3 o más personas. Sí. Y sobre todo aquel que va a estar dormido porque el maestro ya lo aburrió. Es decir, entonces, toda la población está en riesgo. Toda la población está en riesgo. El crecimiento endémico que hemos tenido de diferentes variedades de los parásitos y de los mosquitos transmisores hace que de repente aparezca un brote epidémico del virus del dengue. De repente aparece dengue hemorrágico, de repente aparece Zika, así van cambiando los virus, pero una picadura de mosquito también transmite parásitos y entonces puede aparecer o reaparecer la fiebre amarilla, puede aparecer el virus de la hepatitis, del paludismo, ¿verdad? Porque en el mismo mosquito se transmiten grandes cantidades de diferentes tipos de gérmenes que pueden ocasionar enfermedades y que estamos ya ante una situación en que las condiciones pueden favorecer en la zona urbana mayor propagación porque hay mayor cantidad de concentración poblacional que en las zonas rurales, pero igual pueden aparecer enfermos en las zonas rurales. Ah, claro, claro, en las zonas rurales y el responsable es el albopictus y en la selva el Pseudomonas. Pero nada más para precisar, este mosquito no transmite el paludismo, transmite dengue. Transmite fiebre amarilla, transmite Zika, sí. Y también transmite chikungunya. Y el virus de la fiebre amarilla... Entonces, ahí hay virus y hay parásitos. No, todos estos son virus. Esos son transmisores virales. Todas estas son virus. Todos estos que he dicho son virus. El del paludismo y el parásito. Ese es un plasmódio. Pero lo transmite otro. El anófeles. El anófeles. Claro. Y tenemos acá nosotros el anófeles albimanus, es el principal. Pero estos los transmite el Aedes y los transmite el albopictus y en la selva el hemogogus. ¿Cuál es el que tenemos aquí en El Aedes aegypti. Y tenemos los dos, tenemos el albopictus también. Pero es más efectivo el aegypti porque está en la casa, está en el medio urbano. Entonces el mayor riesgo de una epidemia explosiva si se introduce un virus de la fiebre amarilla es en el medio urbano, por la alta concentración del Aedes aegypti que tenemos. El Aedes aegypti está en la ciudad. No le gusta los medios rurales, está en la ciudad. Actualmente se han detectado ya casos de fiebre amarilla. ¿Qué estados han tenido este tipo de problemas? Sí, entre el 2010 y 2013, no recuerdo qué exactamente el año, pero se registró un caso, por fortuna, ¿dónde? En Puebla, pero fue caso importado. Si ese caso hubiese sido aquí en Villahermosa, hubiera explotado, si hubiera llegado ese paciente en la fase virémica. ¿Por el calor? No, porque aquí tenemos mucho mosco. Y en la ciudad de Puebla hay menos moscos. Y casi no hay por el frío. Es más frío. Debemos de señalar que el Aedes está desde los 1.200 metros sobre el nivel del mar hacia abajo, más abundante de los 1.800 metros hacia abajo. Pero la población del riesgo son la población para fiebre amarilla, es la población urbana que nos ubicamos de los 2.200 metros sobre el nivel del mar hacia abajo. De hecho, la próxima semana con mis alumnos vamos a correr un modelo. ¿Cuántos casos puede suceder si se introduce el virus? ¿Por qué? Porque existe todo para que se pueda introducir.
La gran movilidad de migrantes, que sí lo tenemos, y que pueden provenir de Centroamérica. En Centroamérica hay países endémicos, como cuáles. Regiones de Colombia son endémicas de fiebre amarilla. El Ecuador, Venezuela, es endémico en ciertas regiones de fiebre amarilla. Y tenemos esa gente aquí. ¿Honduras? No, todavía aquí cercano, no, pero no tarda. Pero sí. No tarda por la gran movilidad poblacional que hay. Sí. Porque hay muchos migrantes. Tenemos que prestar atención a esos migrantes, no discriminarlos, ayudarlos. Pero debería de ser salud examinarlos. ¿Cómo están? En busca de que no puedan traer alguna infección, y entre ellas el virus de la fiebre amarilla. Claro. Vamos a hacer una pausa aquí. Vean ustedes qué interesante el tema que está dándonos a conocer el doctor Baldomero Sánchez Barragán. Una excelente plática, muy útil, y sobre todo no por el presente, sino por lo que viene. En el próximo segmento nos acompañará ya el doctor Ramiro Guerrero. Damos las gracias a la doctora Leti Guerrero, que estuvo con nosotros, y usted regrese con nosotros, no se quede. Este programa va a serle muy útil. Ya está con nosotros el doctor Ramiro Guerrero, en sustitución de su hermanita, que pues tiene que trabajar en la casa. Alguien tiene que llevar el dinero, ¿no es cierto? Tiene problemas de índole profesional. Pero nosotros seguimos con el tema de fiebre amarilla, y en este caso el doctor Baldomero Sánchez Barragán va a abordar otros aspectos más hacia la parte práctica. Hasta ahorita hemos hablado de epidemiología. Doctor, por favor. Sí, bueno, les decía que una de las condiciones para que sea una epidemia explosiva es precisamente la alta densidad poblacional, la mucha densidad de mosquitos, la migración y la ausencia de inmunidad en las personas. Y ninguno de los que hemos tenido contacto con el virus tenemos defensas, porque este mosquito confiere inmunidad. Por eso era la arma biológica. Por eso Zaragoza, inmediatamente después de la batalla del 5 de mayo, que fue un triunfo, le ordenó a González Ortega que fortificara el Cerro de los Borregos. ¿Para qué? Para de allí atacarlos por otro puente y arrojarlos a Veracruz, porque ya se venía el agua, y al venirse el agua, pues los mosquitos, para que el vómito negro los acabara. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Así es, pero ahí le fallaron. Ahí le fallaron, tanto es general que tuvo que ir, porque nada más fue y los dejó ahí. Llegaron muy cansados, se durmieron, pero se dice que hubo un traidor, un soldado traidor. Otros dicen que fue una mestiza que les dijo a los franceses: allá se están yendo muchos soldados, y los agarraron en la noche dormidos y los mataron. Pero él iba a usar como arma biológica. Ese Cerro de los Borregos es en Orizaba, Veracruz. Orizaba, ¿verdad? Está muy céntrico, efectivamente. Y lógicamente les decía que esta enfermedad también la usaron los americanos. Nunca se dieron cuando sitiaron Veracruz. El general mexicano le pidió a Scott que le permitiera que salieran las mujeres y los niños. Y él no quiso, porque sabía que si se entretenía, los iba a matar el vómito negro. Y no aceptó, y a fuego de todo, cerrado, les echó también a los niños y a las madres. Pero el riesgo es ahorita con nosotros, que tenemos alta densidad de mosquitos. Y les decía que si el virus llega en una población virgen,
el 85% vamos a hacer la segunda fase, que la segunda fase de la enfermedad es mucha fiebre, hepatoesplenomegalia. Se crece el hígado y crece El hígado, vaso. crece el vaso, crecen los ganglios y empieza uno a sangrar y empieza a fallar el riñón, Sí. empieza a fallar el hígado, empiezan a fallar los pulmones y nos empieza a fallar el encéfalo. ¿No hay coagulación ahí ya? Y si hace coagulación intramuscular y la gente se desangra. Doctor Baldomero, Porque- y en este caso, en una población en la cual tenemos altos índices de complicaciones, hipertensión, lo que es diabetes, lo que sería mala nutrición, todo esto viene todavía a pegarle con más ímpetu a esa sociedad, ¿no? Claro. Predispone más. Claro, se toda complica. esta gente le hace de más riesgo. Así que si uno que no tiene comorbilidad, que hace la segunda fase o la fase grave, que también se le llama fase tóxica, y si se muere el 50%, pero si es diabético, Se va a morir más rápido. claro. Hay claro, más descompensación. Claro. Así es. Esto lo hemos visto en el dengue. Sí. Esto lo hemos visto en el dengue. Esto lo hemos visto en todo. Es grave esto. Esto lo hemos visto también en la leishmania, en todos los bichos. De la gente cuando se nos baja la inmunidad, todo el mundo hace leña, todos los bichos hacen leña de nosotros. Cuando tú y yo platicamos con respecto al tema para hoy, me hiciste mucho énfasis en que en nuestro estado es necesario ponerle mucha atención a la fiebre amarilla. Y creo que esto está levantando mucha preocupación en la población y qué bueno. Se está haciendo fumigación, he percibido el aroma de cuando fumigan. ¿Esto hasta qué punto es confiable? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que la fumigación son nada más medidas emergentes y no es duradero. La fumigación te dura 15 días el efecto. Lo que hay que hacer ahí, acciones de saneamiento ambiental, Descacharrización. descacharrización Sí, sí. de tu casa y del entorno, drenaje, Abatización. Hasta las aguas. abatización. Las aguas en ¿Qué es calma también se abatización? pudren. Y ahí se Este generan. mosquito, como es el Aedes, no requiere muchas colecciones de agua, tiene una Sí. corcholata, ahí se reproduce. Entonces, eso que dicen, Voltea, perfora tapa. y voltea, es que hay que hacerlo. Pero ¿qué pasa con los mexicanos que tenemos el síndrome de la pobreza? Yo me incluyo. Todo guardamos que porque lo vamos a utilizar después y nunca ni nos acordamos ni dónde está. Y allí puede coleccionar. Eso es. Entonces, esto es un saneamiento ambiental y sobre todo tenemos que actuar mucho en qué? En el estilo de vida. Exacto. Tenemos que cambiar el estilo Se de vida. utilizaban los pabellones. Así es, y además somos altamente consumistas y somos consumistas de enlatados. Entonces un refresco, un frasco de coca se vuelve una fuente, una corcholata se vuelve una fuente, una lata se vuelve una fuente, un plástico se vuelve una fuente. Entonces todo eso hay que evitar porque está íntimamente relacionado con el nivel per cápita de cuestiones enlatadas, el dengue y en los países endémicos también la fiebre amarilla. He notado que hacen acopio de llantas y las apilan en un lugar para que las venga a recoger luego algún tráiler y se las lleve. Pero eso dura días, semanas y en la lluvia está llenando esas. Así, eso no sirve de nada porque más se empeora la cosa. De hecho, ahorita ya está bien demostrado que se pueden reutilizar las llantas para impermeabilizar las Sí. casas y es excelente. Entonces, hay que darles utilidad a esas llantas, no hay que coleccionar nada. Hay que decirle a la gente que en la hora donde se alimenta, no se exponga. Pero ¿cuál es el problema? Esta mosquita que tenemos, este mosquito es hembra, la tenemos dentro de la casa. ¿Y qué pasa? Su horario que más pica es en los atardeceres y en los amaneceres, cuando se alimenta. Pero si la toreas, si la molestas, te levanta y le despierta el hambre. Caray. Y si está nublado, le despiertas el hambre y se alimenta. Y la Aedes aegypti es la única que se alimenta más de una vez.
el albopictus nada más se alimenta una sola vez. Una sola vez. Pero O sea, hay que prevenir el mosquito. hay que prevenir el mosquito. Pero sobre todo quisiera decir el modelo que corrimos hoy a la mañana con mis alumnos de infectología y de epidemiología. ¿Cuántos casos puede haber aquí en Villahermosa si se introduce el virus? Bueno, tomando la población del año pasado, que son 800 y fracción, multipliquen ustedes por el 85% y son alrededor de 700,000 personas que se van a infectar. Casi toda la población. Ajá. ¿Y cómo? En una población virgen, todo el que se infecta habitualmente va a desarrollar enfermedad. Y de los que se desarrollan enfermedad, el 85% van a hacer la forma grave. Y de los que hacen la forma grave, el 50% se muere. Válgame Y si Dios. tiene comorbilidad, como dice el doctor, pues se van a morir más. No va a ser el 50%, sino que puede ser 60 o 70. Por Caótico. eso tenemos que ponernos las pilas y empezar a visualizar este riesgo potencial que va a suceder. Va a regresar el virus, porque ya ha estado con nosotros y está todo para que regrese. Tenemos el vector, tenemos movilidad poblacional, tenemos muy malos hábitos. Tenemos muy malos hábitos para el mosquito. Sí. Lo favorecemos. Por eso tenemos gran problema en dengue. Eso es verdaderamente dramático Claro. lo que nos estás planteando. Así es. Es el momento, yo creo, y esto Alarmante eso. le comunicamos a nuestro público, sin alarma, porque estamos al tiempo, podemos empezar a hacer todo lo que pues yo creo que vamos a platicarlo ahorita respecto a Y retomar las medidas, los estilos de Todas vida de las antes, medidas necesarias. Mosquiteros en las casas, limpiar y asear bien todos los Así patios, descacharrizar todos los rincones, utilizar medidas antisépticos. hablaremos de insecticidas quizás la en algún limpieza en la momento. casa y los Hablaremos pabellones. de pabellones, ¿verdad? lo que se hacía antes, ¿no? Que antes se hacían. Y sobre el aseo, limpieza. ¿Qué insecticidas son los efectivos? Permetrinas. Hipermetrina, ¿no? Ah, O permetrina. ¿Cuál es el Permetrina. nombre habitual con el que pudiéramos conseguir esto? No, este debe ser no puede cualquier gente aplicarlo. Tiene porque toxicidad. es muy tóxico. Es de puede uso ser tóxico. directo Pero al si sector. tú lo aplicas con las medidas adecuadas, que es a micro ultra volumen, o sea, poquito y ultra bajo volumen porque penetra donde quiera. Entonces, estas permetrinas las tiene que aplicar el sector salud. Antiguamente se aseaba en las casas con criolina, petróleo, No, cosas así. no, eso no. no Eso sirve. ya no es No, eso recomendable. no. Porque también no esos lo son matan ni el costumbres, ¿no? cloro. Sí los tenefos. El cloro. Los tenefos, hay una sustancia que actúa a nivel larvario y sí las mata. Eso sí hay que aplicarlo. ¿Dónde? En nuestros tinacos. Sí, y sí. tenemos que ver que nuestros tinacos Tengan estén tapa. bien tapados por donde entra el agua y por donde sale. Porque si no, nos baja el mosquito de ahí arriba. Son los granulitos. Preguntaba del abate. Son maestro. el nombre comercial es abate, pero son tenemos el nombre químico. Ajá. Pero hay líquido y hay granito, Eso es. el granulado. Y aunque no haya mosquitos, el hecho de estar destapado el tinaco puede conservar adentro algunos Claro, huevecillos. claro. El huevo tiene un fenómeno que se llama diapausa, que puede durar viable años, meses. Por eso no llegó el mosquito acá. No es que el adulto llegó hasta acá, no llegó en forma de huevo. En forma de huevo porque está acondicionado genéticamente para aguantar. El aseo de los tinacos, ¿cómo deben de ser? El aseo de los tinacos tiene que hacer cada 3 meses, con bien efecto de Mecánico, ¿no? mecánico, las paredes bien lavadas y lógicamente ponerle cloro. Cloro. Pero sobre todo es para las bacterias. Ok. Sobre todo es para las bacterias. Y lógicamente el tinaco debe ser de Limpio. De PVC. PVC. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Vea usted qué es interesante todas estas medidas que nos está conversando el doctor Baldómero Sánchez Barragán. Regrese con nosotros después de estos breves promocionales. Nos falta decir cómo. Estamos nuevamente en consultorio 35
por su canal 35.1, hoy con el tema fiebre amarilla. Y estamos ya prácticamente en la salida, puesto que este es el último segmento, y le vamos a pedir al doctor Baldómero Sánchez Barragán, nuestro entrevistado, que nos dé lineamientos generales y que nos platique un poco de qué puede hacer nuestra población ante una invasión de esta enfermedad tan grave. Muy bien, muchas gracias. Bien, la atención de los casos, no hay tratamiento efectivo antiviral. Debe ser soporte hídrico, soporte de paquete globular, paquete plaquetario y sobre todo plasma fresco. En caso de Está hablando de casos de que todo es hospitalario, es hospitalaria la atención, ¿verdad? Es hospitalaria porque todos estos casos son muy graves y no nada más hospitalaria, es de atención de terapia intensiva. O sea, la enfermedad es progresiva. Es progresiva. No se va a autolimitar. No es, la forma grave no se autolimita, se muere 50%, entre 7 y 10 días se mueren. De que empezó la fiebre, de que empezó la primera fase, o sea, se mueren rápido. Y imagínense, se esperarían con el modelo que corrimos, se esperarían alrededor, solamente en Villahermosa, se esperarían alrededor de 600,000 casos graves. Y se pueden llegar a fallecer alrededor de 300,000 personas, si llega a suceder esto. Aquí en Tabasco. Aquí en Tabasco, solamente en Villahermosa. ¿Y el resto de la República? El resto de la República está igual. Y la próxima semana vamos a correr un modelo de toda la población que está por abajo de los 2.600 metros sobre el nivel del mar y que en población urbana, porque esa es la de mayor riesgo, la urbana. Es la de mayor riesgo de transmisión y es la de mayor riesgo donde sean las epidemias explosivas y donde pueda llegar a fallecer más gente. La vacuna es muy efectiva, pero de momento no está recomendable. Pero en el momento que se introduzca el primer virus, tiene el primer caso y de transmisión autóctona, se tiene que empezar a vacunar. ¿Y hay vacunas? Pues se debe prever que se debe de tener como reserva. Sí. Se debe de tener como reserva. Se tendrá que elaborar a partir del primer caso un suero especial. No, esto es muy importante para el gobierno que viene a entrar, que tiene que poner mucha atención en esta enfermedad y tener vacunas de reservas. ¿Es una sola dosis? Una sola dosis y confiere inmunidad prácticamente para toda la vida. Y no tiene mayores efectos colaterales. Nada más, pues no se le debe poner a las embarazadas, excepto que estemos en una forma epidémica, sí se le debe poner a la embarazada. ¿Es intramuscular? Sí, es intramuscular. Si alguien quiere aplicarse la vacuna hoy, estando en esta situación preocupante. Bueno, si ustedes van a viajar a un país endémico, de hecho en el pasaporte les piden que se tiene que vacunar con la vacuna contra la fiebre amarilla y mínimo te la debes de poner 10 días antes que vayas a llegar allá, porque entre que tú te la pones y transcurren 10 días no hay protección. Después de los 10 días sí la hay, pero hay mayor protección si tú te la aplicas un mes antes. Es decir, aquí ahorita en las condiciones actuales no es necesario por el momento. De momento no, pero en el momento que se registre el primer caso en una zona como Tabasco u otros estados con alta densidad de Aedes, se debe de empezar a vacunar, sobre todo en el medio urbano. Yo creo que en tiempo y en forma el estudio que han hecho allá en la universidad, dentro de nuestra división, es importante. Este estudio que se ha hecho de manera pues práctica, matemáticamente y todo, se calcula de que pues esto tiene un gran impacto social y esto tenemos nosotros que verlo. Nuestros amigos que nos están escuchando también tienen que tener obviamente todos los cuidados que se han estado mencionando hasta este momento para poder paliar en cierto modo esa posible problemática que tengamos de riesgo que se podría vivir. Quizás la otra administración que venga, pues todavía demora 2 meses para poder entrar en vigencia,
lo cual pues prácticamente la temporada de lluvia, la temporada de mayor, ¿cómo se llama?, endemia, va a ser ahora, en estos 2 meses que estamos. Y es que Tabasco, conforme lo que nos está platicando el doctor Sánchez Barragán, es un lugar de riesgo. Así es. Definitivamente porque ha tenido todas las condiciones de los vectores transmisores, Así es, los sí. mosquitos, porque han habido variedad de diseminación a través del húmedo tropical, clima que prevalece y humedece la tierra y los charcos que existen, las costumbres que tenemos en casa de abandono, de rinconamiento, de desperdicios, de situaciones que vienen también aquellos desechos de la industria que pueden Así también es. generar alguna Y condición. están los ¿qué? basureros abiertos. Don Baldomero, en donde ¿qué se tenemos que acumula hacer? Los una basureros. infinidad de cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Ser más limpios. Desechar todo lo que pueda coleccionar agua. O si no lo podemos echar, perforarlo. Ahora, se debe de explorar el control biológico. El control biológico se puede hacer de varias maneras. Uno, hay ciertos peces que se comen la larva. Y ha funcionado en buen control. También se debe de empezar a explorar esterilizar a los machos y a las hembras, como se hizo igual que la mosca del gusano barrenador. Así es. Fue un gran éxito eso, y gracias a eso se logró prácticamente erradicar la miasis. Porque cuando yo era interno, que yo soy más viejo que ustedes, todos los gente del pobrecito de la calle se engusanaban, nos llegaban engusanados con miasis al hospital. Y eran grandes pérdidas en el ganado, ahora no se ve. Aquí se debe de ver, hacer eso, porque se ha visto, por ejemplo, que el macho albopictus se agarra a la hembra de Aedes y ¿qué creen? Una vez que tiene sexo con él, jamás vuelve a tener sexo. Ah, caray, ¿por qué? Porque es una manera de desplazarse, no pueden convivir los dos. Es una manera biológica de ir desplazando una especie de otra. Como la viuda negra, ¿no? Como la viuda negra. Sí, como la viuda fíjate negra. que nosotros nos tocó vivir algo del paludismo y en aquellos tiempos se usaban dosis de cloroquina, que mucha gente se recomendaba y llevaban sus pastillas de cloroquina porque iban a una zona de riesgo del paludismo. Y las campañas intensas en todo el país con camionetas amarillas y corrían para todas partes y se fumigaba intensamente. Se preparó una población, concientizaron, usaban pabellones, se emplearon los mosquiteros. Y por eso se acabó el absceso hepático amibiano en nuestro medio, Y por la cloroquina. creo que se saneó la población Sí. bastante. Pero hoy no tenemos esa conciencia. Hoy tenemos mucha superficialidad de valores y no llegamos a aplicar realmente el valor de la vida y de las condiciones en que debemos de vivir. Muchas veces se va dejando para después y nunca llega ese día después para arreglarlo. Así es. Y ¿qué podíamos recomendarle a nuestra población? Y en cuanto al tratamiento de esa cloroquina, ¿sería útil? No, para nada le es útil aquí, porque este es un virus que no, diferente. De hecho, ningún antiviral se ha demostrado. Se ha probado la ribavirina, pero no funciona hasta ahorita. Entonces, no hay ningún tratamiento específico, solamente de soporte. Preventivo. Y preventivo, sí, 100% preventivo. Paciente con fiebre amarilla, hospitalizarlo por los riesgos que tiene de Claro, paciente con fiebre amarilla, aquí es igual a terapia intensiva. Eso es. Es igual a terapia intensiva. Preparar los hospitales porque... Nos debemos de preparar y hacer simulacros, como se han hecho con la influenza. Con la influenza nos va a volver a llegar otro virus, porque también es una zoonosis. Sí. El virus A de la influenza es una zoonosis y es muy promiscuo, se revuelve mucho. Entonces, en la revoltura que se hace, las mezclas genéticas, sale uno que ya es otro virus, que nosotros no tenemos defensa con él y nos puede afectar mucho. Entonces, si han hecho simulacros para influenza, pues deberíamos de hacer simulacros también para fiebre amarilla, porque nos va a llegar. Basta con ir a las calles y ver cuánto migrante.
¿Qué debe de hacer Secretaría de Salud? Revisar todos esos migrantes, tratarlos bien, porque son humanos, revisarlos como están y si es posible, pues darles comida, pero revisarlos si no traen alguna enfermedad con potencial pandémico, potencial epidémico, pero nadie lo revisa. ¿Qué impacto ha tenido esta enseñanza con tus alumnos que estás trabajando tan intensamente? Bueno, con mis alumnos los he motivado mucho de tal manera que me están ayudando a correr los modelos. Claro. Y ya les encargué, muchachos, para el martes se van a traer toda la población urbana y rural, pero sobre todo urbana, que hay en México de los 2.200 metros del nivel del mar hacia abajo. Sí. Porque vamos a correr un modelo a nivel nacional para ver Claro. cuántos casos va a haber, cuántos paquetes necesitas, cuántas venoclices necesitas, Así es. Sí, sí, sí. cuántos expansores de plasma necesitas. Unidades de Definitivamente hay sangre. que voltear a Unidades, mirar unidades el plaquetarias. sureste del país, que es el que de mayor riesgo. Claro, Así y es. aquí está aquí quieran o no está la economía Claro. en el sureste. Claro que sí. Que no la han querido ver porque nos han tenido en el abandono, eso es cierto. No, pero aquí además el punto de partida de esta posibilidad de riesgo alto, Sí. riesgo alto, de Es un nuevamente riesgo alto. brotes de fiebre En amarilla. consultorio 35 se dio la alerta, pues. Claro, esto nos da a nosotros una satisfacción de servirles, de estar activos en lo que está ocurriendo día con día y de una información que nos ayude a prevenir un futuro mejor para todos. Que sea útil, buenas tardes, buen fin de semana. Gracias, doctor Baltómero. Muchas gracias por invitarme. Adiós.